Descargo de responsabilidad. No soy propietario de nada de las franquicias Naruto, Nier, Automata o DXD. Gracias por leer y disfrútalo. Visualización de la realidad. Naruto, el maestro de las máquinas. Capítulo 5. De vuelta en la sala de reuniones de los satanes, dichos demonios y Michael seguían sentados, esperando otro video con distintos grados de paciencia. El ángel y Circe discutían tranquilamente sobre temas diversos. Falbion, para sorpresa de nadie, volvía a dormirse, y Serafal se cernía sobre Ajuka con impaciencia. Bueno, solo un poco más y listo. Hablando del demonio de pelo verde, pulsó la tecla Enter en su portátil, lo que provocó que apareciera una barra de carga en la pantalla. Oh, por fin está listo el siguiente clip. Preguntó Serafal con entusiasmo, prácticamente colgando de los hombros de Ajuka, intentando verlo mejor. Sí, de hecho, eso también, dijo el inventor mientras se quitaba del hombro al aspirante a chica mágica y la sentaba en su sitio. Pero también conseguí que el algoritmo de transferencia funcionara, solo faltan algunas comprobaciones finales. Una vez hecho esto, podemos ir a Kuo. Oh. Así podré ver a Sochan pronto también. Genial. ¿Cuánto tardará entonces? Preguntó Michael con curiosidad, echando un vistazo a la barra de estado, que se llenaba muy lentamente. Probablemente unos 15 o 20 minutos, así que mientras tanto, al pulsar otro botón, el televisor se encendió de nuevo. ¿Seguimos? Eso me parece bien, dijo Michael asintiendo, como también lo hizo Circe, quien le dio un suave codazo a Falbion para despertarlo. Sí, tóquenla. Que empiece el espectáculo ya. Exclamó Serafal con entusiasmo, antes de notar las miradas extrañadas de sus compañeros satanes y del único ángel en la sala. ¿Qué? Es solo que, considerando el contenido de los últimos vídeos que hemos visto, me sorprende que tengas tantas ganas de ver más, dijo Circe con una ceja levantada que hizo que la mujer de la coleta se detuviera un momento antes de encogerse de hombros. Bueno, claro que la mayor parte no fue agradable, lo cual probablemente sea el eufemismo más grande de este siglo, pero eso no significa que no quiera saber qué pasa después, dijo, logrando que el pelirrojo asintiera en señal de comprensión, pues él también quería saberlo. Incluso ahora no podía dejar de mirar la pantalla a cada instante esperando a que empezara el vídeo. Y además, Naruto obviamente sale bien al final, considerando que ahora mismo está corriendo por la tierra con Mamá B. Touche. Concedió Circe, riendo un poco al olvidar considerar ese dato tan insignificante. Estaban viendo eventos pasados, y por muy malos que fueran, al menos sabían que Naruto y 2B saldrían bien. Físicamente al menos. Es una forma más agradable de ver las cosas, añadió Michael con una leve sonrisa antes de que toda la atención se centrara en la pantalla una vez que empezó a reproducirse. Un día, todo hizo clic. 2B cuidó de Naruto durante varios años, obligándolo a aprender todo lo que pudo meterle en la cabeza, y aunque no era un genio como sus padres, se esforzó más de lo que nadie podría pedirle. A los 9 años, había logrado estudiar y dominar muchas ciencias que superaban su propia comprensión. Así que al final lo resolvió, lo cual no es de extrañar, dijo Falbion con un suspiro cansado mientras apoyaba la barbilla en la palma de la mano sobre la mesa. En serio, con esa super niñera suya metiéndole la droga a la fuerza en la garganta, era inevitable que acabara mal, murmuró Circe con una risita irónica, aunque frunció el ceño. Ojalá eso no le hubiera costado tener una infancia de verdad. No culpó a 2B por ser tan persistente en los estudios de su protegido, de hecho podía entender completamente por qué ella presionaba tanto a Naruto. La razón obvia era que ella quería que él estuviera a la altura del legado y los logros de sus padres, sin mencionar que algún día recuperaría el esfuerzo que les habían robado. Sin embargo, sospechaba que 2B quería que Naruto supiera todo lo posible sobre alquimia y ciencia, no solo para seguir sus pasos. No le cabía duda de que ella esperaba que el chico también destruyera lo que habían creado algún día. Concretamente, los androides que traicionaron y asesinaron a Minato y Kusina, pues ni siquiera 2B pudo derrotarlos. Podía vencerlos, sí, pero siempre regresaban, una y otra vez, gracias al ingenio de sus creadores.
Genial, otro salto temporal, interrumpió Sir Sechs al oír las palabras de Serafal mientras la aspirante a chica mágica en cuestión enmarcaba el rostro de Naruto con las manos. Bueno, al menos sigue siendo un muchachito muy mono. ¿Cuántos años tiene? 10. No estoy seguro, admitió Ajuka, ya que no había tenido la oportunidad de ver este segmento como los demás. Luego comenzó a trabajar en un proyecto propio. Era una esfera. La mitad de la esfera estaba hecha de material plateado y dorado, el mismo asm del que estaba hecho su propio esqueleto que la hacía inmune a la mayoría de las formas de magia. ¡Guau! ¿Ya descubrió cómo hacer eso?, preguntó Falbium con una ceja levantada. Todo rastro de somnolencia desapareció al ver el metal antimagia. Quizás podría haber tomado algo de 2B. Esa pequeña cantidad probablemente la reemplazaría su taller mecánico, frotándose la barbilla pensativo mientras hablaba. Ajuka tarareó suavemente mientras sacaba una libreta y tomaba notas. Aunque es ciertamente improbable, ya que si pudo regenerar el asm perdido de esa manera, ¿qué impidió que los demás androides simplemente se canibalizaran con el tiempo para acumular provisiones? Quizás el metal deba tratarse de cierta manera al forjarse para evitar que pierda sus propiedades. Ignorando las divagaciones del científico, Falbium puso los ojos en blanco y cruzó los brazos. En cualquier caso, eso no nos conviene, ya que significa que podría construir más androides si le apeteciera. ¿De verdad crees que 2B le permitiría hacer eso después de lo que les pasó a sus padres?, preguntó Michael, a lo que el diablo calvo asintió. Sí, aunque solo fuera para poder construir lo que ella cree que sería su inevitable reemplazo algún día. Ah, ya veo. Sin embargo, no entendía el material plateado, pero restos plateados de su propio cabello salían de la pequeña máquina y se filtraban a través del cristal de la otra mitad. Pudo ver que la pequeña esfera estaba vacía por dentro, y que la mitad de cristal de la pequeña máquina era transparente, con algunos cordones plateados que dejaban ver el interior. Se parece un poco a... La verdad es que no tengo ni idea de cómo es, dijo Serafal encogiéndose de hombros, incapaz de pensar en nada con qué comparar el dispositivo. Oye, Ajuka, ¿alguna idea? Quizás una batería o un nodo de datos, dijo el inventor de pelo verde con un leve zumbido mientras observaba la pequeña esfera. También podría ser algún tipo de arma, como una granada cegadora avanzada. Eso sería genial. Lo desenrolla y un gran destello sale de la mitad del cristal para cegar a cualquiera que lo mire. Mientras hablaba, Serafal se puso unas gafas de sol elegantes que consiguió en algún sitio y sonrió. Menos mal que siempre llevo protección. ¿Qué es eso?, preguntó 2B mientras Naruto parecía dudar si quería encender la máquina que había completado o no. Poder infinito. ¿Poder infinito?, le preguntó 2B al joven niño de 12 años, ya que había estado trabajando en su proyecto durante 3 años y finalmente parecía que algo había hecho clic en él. Oh, tan cerca, murmuró Serafal chasqueando los dedos. La pequeña esfera que era solo del tamaño de una pelota de softball era poder infinito. Ah, así que es básicamente una piedra filosofal mecánica, dijo Falbium encogiéndose de hombros. ¿Por qué le costaría tanto comprenderlo? Está impulsada por una de esas. Porque ese es un poder infinito, no infinito, afirmó Ajuka, ganándose una ceja levantada del demonio perezoso. La diferencia es... La energía infinita simplemente significa que una fuente de energía puede producir energía indefinidamente, pero aún así habría una cantidad finita de energía a la vez, mientras que la energía verdaderamente infinita es precisamente eso, infinita, explicó el inventor antes de suspirar ante las miradas de confusión que recibía. Imagínenlo como 2 fuentes de agua. Una producirá eternamente 1 galón de agua al día, pero solo 1 galón al día, mientras que la otra produciría más de la que podrían necesitar sin parar. Ambas nunca dejan de fluir agua, sí, pero la primera aún tiene un flujo limitado. Bien, ahora lo entiendo. ¿Crees que este chico realmente logró crear energía infinita?, preguntó Falbium con un dejo de preocupación en la voz. Lo dudo mucho. Incluso si en teoría pudiera generarlo, no habría forma de contenerlo, afirmó Ajuka con seguridad. El poder infinito sería infinitamente denso y, por lo tanto, imposible de contener, porque cualquier cosa que lo contuviera necesitaría una cantidad igualmente infinita de espacio.
De acuerdo. Lo pillamos. Deja de hablar de infinito y cuéntame qué pasa. Exclamó Serafal, tapándole la boca a su compañero Satán para callarlo. Eso le costaba conceptualizarlo, y lo más extraño era que no sabía a qué se refería con poder. ¿Poder como fuerza de combate, o como combustible? Le preguntó 2B. También un importante. Cállate. Dijo Serafal antes de que Ajuka pudiera decir nada más. Basta de tecnocharla, veamos de una vez. Ambos. ¿Ambos? Preguntó 2B al niño, inclinándose para estar a su altura y poder ver por encima de su hombro lo que estaba haciendo. Ya no se alojaban en la iglesia donde vivían cuando él tenía 7 años. Años atrás se habían mudado de allí porque A2 los había descubierto de nuevo y tuvieron que retirarse. Ahora, su lugar actual estaba en las afueras de Rusia. Hacía frío, aunque a ella no le molestaba. Naruto presionó un pequeño botón. Se encendió. Dentro de la máquina, se formó una espiral, y luego otra al saltar un par de chispas en el centro de las espirales. Luego, una vez que la máquina se calentó, más espirales comenzaron a añadirse a las espirales hasta que vio que el interior de la máquina se convertía en una esfera espiral amarilla brillante de energía caótica. «¡Guau, genial!», murmuró Serafal, atónito, con los ojos abiertos como platos, mientras el video se acercaba hasta ocupar toda la pantalla. Los demás no estaban mucho mejor, con todos ellos, incluso Ajuka, simplemente mirando el espectáculo de luces en espiral. «Es hermoso», dijo Michael en voz baja, mientras Circe asentía en silencio a su lado. «Poder infinito, cree esta máquina para extraer pequeñas cantidades de energía de líneas de tiempo, dimensiones, realidades separadas y universos infinitos. Cuanto más poder tenga, más duradera será, por lo que siempre podrá soportar un poder infinito», explicó Naruto, y ella no entendió lo que decía, salvo que su pequeña máquina ahora estaba conectada al infinito y más allá del universo. «¿Cómo?», preguntó 2B en un susurro, quitándole el balón de la mano. «No lo sé, pero mientras está encendido, no se puede romper y puede proporcionar energía infinita a cualquier cosa que se conecte a él». Naruto lo explicó como si tuviera sentido, y para él, el creador de la máquina, parecía que tendría sentido. Ella sostenía el infinito real en la palma de su mano. Sus manos comenzaron a temblar cuando se dio cuenta. Vio una pequeña galaxia formándose dentro de la esfera mientras un universo en miniatura comenzaba a formarse, antes de que el universo dentro de la esfera se consumiera y se convirtiera en más espirales de energía. Observó cómo un poder infinito era contenido, destruido, creado, destruido, contenido, y cómo múltiples universos nacían y se destruían dentro de la esfera, convirtiéndose en espirales puras una y otra vez. Una masa infinita era contenida y destruida dentro de la esfera, pero no pesaba más que una pelota de 7 kilogramos. El infinito en la palma de su mano. ¡Santo cielo! Él, sí que lo hizo. Tan absorto en la sorpresa, Ajuka ni siquiera se dio cuenta de que había roto la alfombrilla del ratón de su portátil. Toda su capacidad mental estaba demasiado ocupada procesando lo que veía y lo que el chico había dicho. Por un lado, su explicación parecía lógica. Usaba el poder infinito que generaba el dispositivo para hacerlo infinitamente resistente y contener dicho poder. Al igual que la serpiente Ouroboros, siempre tendría más, sin importar cuánto devorara de su propia cola. Sin embargo, Ajuka también previó los muchos problemas que surgirían de esto, como que el dispositivo mismo debería haber implosionado. La energía tenía masa, y la masa generaba gravedad, que aumentaba con la masa. Así que, por lógica y razonamiento, Naruto y 2B, junto con toda la galaxia, deberían haber muerto tras el colapso del invento del rubio en un agujero negro supermasivo. Y aún así no lo eran. Pero más que eso, había otro detalle de cómo el dispositivo obtenía su energía que realmente despertó el interés del científico. Atrae energía al conectarse con infinitas realidades. Los ojos de Ajuka se abrieron lentamente al observar el mismo dispositivo que había usado para capturar esta revelación devastadora. Si ese es el caso, tal vez no fueron mis acciones las que lo trajeron aquí. Poder infinito, y no solo poder inconmensurable, sino poder infinito real, se encontraba en constante crecimiento en la palma de su mano. La fuerza y
durabilidad de la máquina crecían sin cesar para igualar el poder contenido en la esfera a medida que universos nacían y se destruían ante sus ojos mientras observaba el interior de la parte de cristal de la máquina, cuyo cristal también poseía una durabilidad infinita gracias a su aparente funcionamiento. Por el Señor, Él es. Michael ni siquiera pudo terminar la frase, principalmente porque se quedó boquiabierto por la incredulidad y el shock que le causó lo que estaba presenciando. Ese pequeñín acaba de crear un multiverso de bolsillo para usarlo como una maldita batería. Por suerte, Serafal pudo terminarlo, mientras la única mujer en la sala negaba con la cabeza. Aunque no era la más experta en ciencias, su amor por la ciencia ficción moderna y la fantasía le ayudó a llenar los vacíos. ¿Cómo pensaste? ¿Por qué pensaste en hacer esto? ¿Por qué te lastimaste la última vez que huimos de esos androides, y no quiero que te lastimes más? Naruto le quitó la fuente de energía, se levantó y salió del edificio. Caminó por la nieve mientras se dirigía al hangar. Estaban escondidos en un desguace abandonado del aeropuerto. Tenía mucho que aprender sobre máquinas, y cuando ella se fue a trabajar a la ciudad, tuvo que dejarlo solo con su cápsula. Bueno, al menos tiene buenas intenciones, dijo Michael con un suspiro tembloroso, pasándose una mano por el pelo mientras respiraba hondo varias veces para calmarse. No quiero ni imaginar la devastación que la creación podría causar en manos de alguien con un corazón más cruel. Tú y yo, dijo Sir Sechs, mientras él y el arcángel temblaban casi al unísono, pensando en ello. Ella lo siguió. Abrió la puerta del hangar. Un jet con forma humanoide. ¿Qué es esto? Susurró 2B mientras caminaba hacia el avión y observaba lo maltratadas que estaban las piezas. Sí, eso es mucho menos impresionante, murmuró Falbion, saliendo de su estupor al ver la lamentable y destartalada construcción. Parecía una de esas obras de arte que había visto a los humanos crear para llamar la atención sobre la contaminación o algo así. Aunque, considerando lo que el chico tenía para trabajar, no podía negar que era, sin duda, una construcción impresionante. Y dado el historial de Naruto hasta el momento, no iba a descartarlo por completo solo por su apariencia sucia. Ella observó mientras Naruto caminaba por la parte trasera del jet, antes de colocar el núcleo de poder infinito en la parte trasera del jet. Cobró vida. Un poder infinito recorrió la máquina mientras las luces se encendían por todas partes, pasando de estar vacía a estar llena al instante. El acero gris y desgastado se volvió plateado, antes de volverse blanco a medida que la potencia de la máquina se disparaba. Eso está mejor así. Tiene una potencia limitada, ¿quieres intentar volarlo? Le preguntó Naruto. Cuando ella dio un paso adelante, una parte del jet se abrió, revelando un lugar para que ella se parara dentro de la unidad. Sus ojos se abrieron de par en par, contemplando la hermosa máquina mientras la creación reparaba todos los daños causados por las piezas de desecho que usaba. Se transformó. El acero del que estaba hecho se transformó en un material completamente diferente y miró a Naruto, quien la estaba mirando. Por lo tanto, no solo puede proporcionar energía ilimitada, sino que parece mejorar todo aquello a lo que esté conectado, probablemente para no sobrecargar instantáneamente todo lo que alimenta, pensó Ajuka con un zumbido, sus manos moviéndose borrosas mientras agarraba un cuaderno y un bolígrafo para tomar notas. Ella asintió, se dio la vuelta y caminó hacia atrás para entrar en la unidad. Esta se adhirió a su cuerpo, y sintió que su sistema se integraba con la máquina voladora. Su cuerpo se fundió con ella, y cuando intentó mover los brazos de la máquina se movieron. Ella comenzó a flotar mientras la máquina se elevaba por el aire, con un simple pensamiento. Y ahora nos hemos convertido en robots de combate Gundam de gran tamaño. Serafal no pudo evitarlo mientras veía a 2B moverse con el nuevo traje de vuelo. La verdad, ahora que lo mencionas, me sorprende un poco que no los hayamos visto todavía, dijo Sir Sechs, frunciendo el ceño, pensativo. Claro que los androides lo manejan todo bien hasta ahora, pero uno pensaría que la iglesia querría al menos algunos operados por exorcistas. No puedo discutirlo, asintió Michael, consciente de la diligencia con la que varios de los que seguían a la iglesia se dedicaban a estos asuntos. Aunque los veía aceptando la ayuda del androide, esperaba encontrar más resistencia a su completa superación.
Probablemente era demasiado trabajo para cualquiera rehacer los diseños para que pudieran ser utilizados por un piloto, intervino Falbium tras reflexionar un momento. Tendrían que diseñar controles manuales que encajaran, tener en cuenta a un ser humano blando y esponjoso dentro, hacer pruebas beta. Por no hablar de tener que entrenar a alguien para que lo manejara sin que lo matara. Incluso si alguien se molestara, probablemente pasarían al menos 10 o 15 años antes de tener un prototipo funcional, y mucho menos un modelo de producción en masa. Tienes razón, admitió el ángel asintiendo. Actuó como si siempre hubiera tenido el control, y los datos sobre cómo volar la máquina llegaron a ella como si siempre los hubiera sabido. Su caja negra se conectó con Rasengan, susurró 2B. Así se llama la unidad de poder infinito. Vi las notas de mamá y papá al respecto, y siempre quisieron construir un generador de poder infinito. No sé quiénes eran mis padres, pero también quería completar esto para ellos, no era solo para ti. Naruto admitió con cierta vergüenza que sus razones no eran solo para ayudarla. Serafal dijo entre sollozos y suspiró con simpatía por el otro razonamiento del chico con la cara de cicatrices para su creación. Mientras tanto, Ajuka hizo una breve pausa en sus notas para volver a mirar la pantalla con el ceño fruncido. Así que también estaban trabajando en ello primero. La verdad es que a estas alturas ya no me sorprende. ¿Completaste el motor Rasengan, Min? Tu padre solo teorizó que era posible completarlo. Nunca pudo conectar varios universos de forma estable. 2B estaba asombrado por el logro que quizá nunca llegara a conocerse. Era una pequeña máquina que podía cambiar el mundo entero para siempre, igual que sus padres lo habían hecho con sus androides. Honestamente, sería mejor que no se supiera. Sí, el poder infinito podría ser algo bueno. Electricidad gratis para todos, sin que nadie tuviera que preocuparse por apagones repentinos ni por la minería de petróleo y carbón. Pero considerando lo sucedido con los androides, Michael no tenía dudas de que si alguna vez se hiciera público el conocimiento de este motor Rasengan, sería un desastre. Bueno, ¿vas a intentar volar? Ella asintió y salió corriendo. Lecturas de energía al 100%, no veo caída de potencia, la velocidad es estable, pero apenas siento el viento. 2B miró hacia atrás antes de parpadear. Había volado solo unos segundos, pero ¿dónde estaba? El hangar donde Naruto había estado ya no estaba a la vista, y ella no sabía si había ido tan rápido. No sentía que estuviera alcanzando esa velocidad. Ubicación actual. Océano Atlántico. Santo cielo. Serafal casi saltó de la sorpresa cuando, al parpadear, 2B pasó de un patio de aviones abandonado y medio congelado al océano. Eso es a velocidad limitada. Estoy casi segura de que la teletransportación es más lenta. ¿Por qué te sorprendes? Que dijera que era limitado no significa que fuera una limitación pequeña, afirmó Falbium con sequedad, aunque cualquiera que lo mirara de cerca podía ver la inquietud y la sorpresa en su mirada, que no se apartaba de la pantalla. Por lo que sabemos, limitado aún podría tener suficiente poder para volar el planeta con su meñique. Oh, genial, gracias por esa imagen mental, calvo, como si no fuera a tener suficientes problemas para dormir esta noche como fue. Me pregunto cómo lo hizo sin sentirlo, y Ajuka volvió a garabatear en su cuaderno. Basándome en su punto de partida y la distancia recorrida en tan poco tiempo, la velocidad la habría hecho arrastrar más de 1.000.000 de G. Incluso si hubiera estado protegida del daño, habría sentido como si de repente fuera el peso del sol. Soy. Una pequeña pantalla apareció frente a su cara. Parece que la máquina funcionó. Estás a 1 milla sobre el centro del océano Atlántico. Naruto le habló desde el otro lado de la pantalla, y ella se giró y miró a todas partes, solo para ver océano hasta donde alcanzaba la vista. La máquina en la que estás no vuela, sino que te mueve por el espacio que te rodea. Es como si estuvieras parada en un lugar, mientras el resto del mundo se mueve en tu lugar. Naruto le explicó. Ya veo, así que me muevo sin generar, no me afecta la ley de inercia. 2B se movió por el aire. Ah, ya veo, fascinante. Alguien debería tener listo un extintor, murmuró Sir Sechs al ver que empezaba a salir humo del cuaderno de Ajuka por la velocidad con la que escribía el demonio de pelo verde. Por supuesto, nadie más lo oyó. Todos estaban absortos en lo que ocurría en pantalla.
Esta vez ella midió su velocidad. Se movía 138.000 kilómetros por segundo, pero apenas sentía que iba a 16 kilómetros por hora. Voló por una ciudad, justo en el centro de una ciudad, pero su cuerpo, moviéndose a velocidades tan extremas, apenas provocó una ligera brisa. Ya estaba sobre un continente, cruzó un océano, sobrevoló un lugar nevado donde hacía mucho frío. Dio la vuelta al mundo varias veces en cuestión de minutos. Pruébalo de verdad y sube a toda velocidad. La pantalla frente a su cara mostraba que Naruto todavía le prestaba atención. Modo de sobrecarga del 10.000% iniciado. No parecía que fuera tan rápido, pero cuando ascendió, se fue, abandonó el sistema solar en cuestión de segundos. La Tierra ya no era visible desde donde estaba, y vio cómo se generaba un escudo a su alrededor para protegerse de los elementos extremos del universo crudo. Estoy, en el espacio. Afirmó 2B mientras miraba a su alrededor. Fue hermoso. Aún así, estaba demasiado lejos de Naruto, así que activó de nuevo el modo de sobrecarga del 10.000% y regresó directamente a la Tierra. Parpadeó, fue como si parpadeara, y de repente se encontraba flotando a pocos metros del suelo, tras haber evitado su impacto. El suelo bajo ella se convirtió en un cráter de 3 metros, ya que aún conservaba una mínima parte de la inercia que habría generado con su velocidad. Ella voló de regreso al hangar donde Naruto la estaba esperando. Creo que me acabo de mear encima. Admitió Serafal sin un ápice de vergüenza, con los ojos pegados a la pantalla y tan abiertos que amenazaban con salírsele del cráneo. ¿Y quién podría culparla? Acababa de ver a un niño de 12 años crear un infinito de bolsillo, meterlo en un jet privado que construyó con basura y hacer que su androide personal saliera volando de la galaxia y volviera a ella en un abrir y cerrar de ojos. El mismo joven que en ese momento estaba corriendo por su mundo haciendo quién sabe qué en ese preciso momento. A ella no le importaba si alguien la juzgaba porque eso era terrificante. Un sentimiento que sus compañeros Satanes y Michael parecían compartir, pues ninguno de ellos le dedicó ni una mirada al aspirante a chica mágica. O bien, estaban demasiado absortos en su propia conmoción y asombro ante lo que acababan de presenciar como para siquiera notarlo. Él estaba de pie, esperando. La máquina en la que se encontraba se abrió y ella se desconectó, cayendo de pie una vez más mientras se giraba para mirarla. Naruto regresó detrás de la máquina y desconectó el Rasengan. Se convirtió en polvo. Todo el avión en el que había trabajado para ella se convirtió en polvo. ¡Ay! Esta vez, Serafal sí que saltó del asiento, y de alguna manera terminó de pie sobre los hombros de Falbium con las 4 extremidades, como un gato asustado. ¿Qué fue eso? El motor Rasengan se conectó a la máquina y formó una barrera a tu alrededor, y alrededor del jet. Anuló la inercia, tanto para ti como para tu entorno, pero no para el jet. En cambio, la infinita durabilidad del motor Rasengan le permitió al jet sobrevivir a esas velocidades, pero en cuanto se extrae el núcleo, las dos barreras se desintegran y destruyen el jet una vez que pierde su infinita durabilidad. Explicó Naruto al observar el montón de ceniza en el suelo. Una reacción retardada. Ah, ya veo. Así que básicamente pospuso el daño hasta que ya no tuviera que preocuparse más, se dijo a Hyuga asintiendo. Entonces, si ella hubiera estado ahí cuando lo desconectó, ¿también se habría convertido en polvo? Preguntó Michael preocupado. Entonces, si hubiera estado allí cuando extrajeron el núcleo. Habrías estado bien, pero caer al suelo cuando el avión se destruyó. El motor Rasengan transforma todo lo que está conectado en. Naruto sacó un pequeño teléfono, un teléfono muerto, chatarra. Extrajo un cable del motor Rasengan y lo conectó al teléfono. El teléfono se volvió plateado, antes de volverse blanco mientras se transformaba, y Naruto lo desconectó de la energía y se transformó nuevamente a lo que era antes. Ah, entonces no importa, murmuró el arcángel en voz baja mientras asentía lentamente, comprendiendo. Esto, no es mera ciencia. Es ciencia y alquimia mezcladas, le dijo Naruto con una sonrisa orgullosa. Si conectas eso a un androide, 2B se preguntó qué pasaría. No puede conectarse directamente a un androide. Necesita otra máquina que actúe como amortiguador, para que no recibas el peso de tu IA intentando calcular potencia infinita. Naruto no tuvo que preocuparse por eso.
Apagó el motor Rasengan, y ella observó cómo la energía espiral dentro de la máquina comenzaba a desvanecerse. Eso sí que me explico, murmuró Falbium en voz baja. Con su forma de pensar basada en la humana, el mero desgaste mental probablemente volvería loca cualquier día como los androides en cuanto se potenciaran. Ah, bien, entonces no es completamente estúpidamente devastador, solo casi completamente devastador. Puede que fuera un pequeño consuelo, pero aún así fue algo que hizo que Serafal se sintiera un poco mejor. ¿A dónde se fue la energía? De vuelta a los universos de donde lo obtuve. Dijo Naruto como si fuera lo más normal. Ya veo, muy bien, Naruto. 2B observó como los ojos de Naruto empezaban a rodar hacia atrás de su cabeza. Los días que pasó sin dormir mientras trabajaba en su motor Rasengan finalmente lo alcanzaron. Se desplomó de cara sobre la nieve. Cuando la pantalla se volvió negra para mostrar que ese era el final del clip, un tenso silencio se apoderó de la sala durante un minuto entero mientras todos simplemente asimilaban lo que acababan de presenciar. Finalmente, sin embargo, Circe se puso de pie y el pelirrojo respiró profundamente antes de volverse hacia Michael con una mirada seria. Necesitamos hablar con Azazel sobre esto, e inmediatamente. Estoy de acuerdo, asintió el líder del cielo. No podemos arriesgarnos a que la ignorancia provoque que esta situación se descontrole. Mientras tanto, bueno, solo necesito calentar esto un poco más, murmuró Naruto para sí mismo mientras jugueteaba con una mesa de alquimia plegable que había preparado. El rubio sostenía un frasco lleno de una misteriosa solución violeta brillante sobre el quemador a fuego lento, lo que hacía que burbujeara suavemente y cambiara de color. Sé que no puedes apresurar esto, pero espero de verdad que Naruto termine pronto. Al otro lado de la habitación, 2B hacía todo lo posible por no pensar en la incómoda y vergonzosa posición en la que se encontraba. Sin mencionar que, gracias al esmero de sus creadores al darle sentidos tan realistas, le empezaba a doler la espalda por la postura prolongada. Claro que no se estaba lastimando, pero eso no lo hacía menos molesto. Y definitivamente no ayudó que Zenobia se hubiera negado a dejar de retorcerse todo el tiempo que estuvieron atrapados. Incluso ahora, la exorcista luchaba desesperadamente en un vano intento por escapar de su propia atadura pegajosa. Y al hacerlo, apretaba constantemente el rostro de 2B contra sus muslos sudorosos, para creciente fastidio del androide. Y listo, declaró Naruto, sosteniendo la fórmula, ahora azul claro, a contraluz antes de conectar el vial a un pequeño dispositivo parecido a una pistola de agua. Asegurándose de que estuviera bien cerrado, se levantó y se acercó al trío, atento a cualquier señal de que la sustancia viscosa pudiera moverse de nuevo. Al ver que no lo hacía, el chico se acercó mientras hacía unos últimos ajustes en el aparato. Bien, esto debería sacarlos de este lío, pero como es un trabajo un poco apresurado, existe una pequeña posibilidad de que tengan algún efecto secundario inesperado. ¿De acuerdo? MPH. MPH. HPH. Lo tomaré como un sí, dijo la rubia mientras apretaba el gatillo, lo que provocó que su pistola de agua expulsara una espesa niebla azul que se extendió sobre las chicas. Al contacto, la sustancia empezó a burbujear y a sisear antes de evaporarse, permitiendo que las tres se separaran. Por fin, dulce misericordia del Señor. Jadeó Zenobia, poniéndose rápidamente de pie y estirándose hasta que la espalda le crujió con fuerza. Juro que si tenía que quedarme así mucho más tiempo, iba a perder el control. Eso fue muy incómodo, asintió Irina con las mejillas enrojecidas, incorporándose un poco más despacio mientras se secaba el sudor de la cara con su capa. Mientras lo hacía, la chica de la coleta se chasqueó la lengua un par de veces con expresión confundida. Juro que eso sabía igualito a galletas de mantequilla de cacahuete, raro. No volvamos a hablar de eso. Fue todo lo que 2B dijo con tono estoico mientras se acercaba a Naruto y lo revisaba para asegurarse de que no hubiera ninguna herida que hubiera pasado por alto mientras estaba inmovilizado. Al no encontrar ninguna, la androide asintió para sí misma antes de volver a ponerse a su lado, protegiéndolo. En eso estoy de acuerdo. Si alguna vez, Frotándose el hombro con una leve mueca mientras hablaba, Zenobia suspiró al oír otro chasquido antes de negar con la cabeza.
Sin embargo, la verde azul terminó interrumpiéndose al verse oscurecida por el cabello. Apartándose el cabello, su confusión solo aumentó cuando se giró hacia la superficie reflectante más cercana que pudo encontrar, una ventana intacta, y se encontró mirándose a sí misma ahora con el cabello hasta los hombros. ¿Qué? ¿De dónde salió esto? Me acaban de cortar el pelo como me gusta. Oye, te advertí que podría haber efectos secundarios, Tierra-chan, dijo Naruto encogiéndose de hombros mientras guardaba todas sus cosas de alquimia. ¿Cómo me llamaste? Preguntó Zenobia, solo para ser ignorada o no ser escuchada, mientras la rubia cerraba la caja de golpe y se daba la vuelta. En fin, fue un placer conocerlos, pero ya que todo está arreglado, deberíamos irnos, continuó, caminando hacia la salida con 2B. Te sugiero que hagas lo mismo, o al menos que pidas refuerzos o algo antes de seguir husmeando por si acaso hay más trampas. No es mala idea. Ya sea porque realmente le parecía buena idea o porque simplemente quería alejarse de donde acababa de quedarse atrapada, Irina lo siguió, y Zenobia hizo lo mismo un momento después. Al salir, los dos exorcistas tuvieron el tiempo justo para ver al androide y a su protegida poniéndose los cascos mientras subían a un scooter. 2B tomó el asiento del conductor y Naruto la abrazó con fuerza antes de que se fueran sin decir otra palabra. «Qué pareja más extraña», murmuró Irina para sí misma, con la cabeza ladeada mientras los veía desaparecer en la ciudad. «¿En serio, cómo me llamó ese tipo?» A fin del capítulo.